están? Qué bueno, mire, ¿sí? Buenas noches, pastor. Hola, hermanita Astrid, buenas noches, ¿cómo estás? Pensé que no había porque estaba hace ratico esperando y no llegaba la invitación. Discúlpame, es que estaba fuera de la casa y me cogió el trancón. Ay, no se preocupe, pastor, pero yo estaba pensando era que yo no podía ingresar. Claro, claro, claro. Buenas Pero tardes, bueno, pastor. no faltaba. Gracias a ustedes por la paciencia. Señor José María Flores. Aquí. Ah, sí, ya quería preguntarte también. Estaba esperando a ver cuándo nos vemos para preguntarte cómo te ha ido. Ay, qué bueno, Charlie, esos detallitos. Pero con una silla para que quede más cómodo, Charlie, porque es que soy que asma. No viene nadie más. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Hola, mi hermanita María Hilda. ¿Cómo está, pastor? Sí. ¿Cómo estás? Vamos, perdónenme un segundo, voy a buscar aquí. Oh, no. No, me toca acá. Un momentico, por favor. ¿Están golpeando? ¿Será su mamá? Ay, madre. Manailda, apague su micrófono. Ups. Aquí está. Entonces estamos en el 26, 27, 28. Bien, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a aprovechar. Vamos a orar, por favor, para comenzar y pedir que Dios nos dé dirección y sabiduría. Señor, te queremos dar gracias, Señor, siempre por Jesucristo. Gracias, Señor, siempre por su obra, por nosotros, Señor, por esa voluntad preciosa, Señor, con la que el Señor fue a la cruz por nosotros, Señor, porque sabía que vería fruto, Señor, de su obra, porque su sacrificio no fue en vano, Señor, porque has rescatado a millares, Señor, de diferentes pueblos, lenguas y naciones, Señor, y te has glorificado en ellos, Señor, y ellos te glorifican constantemente con sus vidas y aún en sus muertes, Señor, te glorificamos. Padre,
Pedimos, por favor, sabiduría y dirección para abrir tu libro y para entender tu voluntad allí, Señor, expresada, y para guardar estas cosas en nuestro corazón, Señor. Necesitamos que nos ayudes, Señor, y hagas tu obra en nosotros, Señor, y que no permitas que nada de las cosas de este mundo, Señor, que acechan y tientan y atientan contra que los creyentes crezcamos, Señor, y seamos más a la imagen de Jesucristo, Señor, consiga el propósito de apartarnos del estudio de tu palabra, Señor, sino que por el contrario, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo se esté conformando cada vez más en nosotros, Señor, cada uno de nosotros sigamos siendo más conformados a la imagen de tu Hijo. Así que te pedimos esto, Señor, y te damos gracias por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos entonces aquí en la lección, en la cartilla. Estamos aquí en la lección 20, en página, ¿cuál es? 25. Página 24 y 25, sí. Ya vimos 4 eventos. Hay 4 eventos que ya estimamos acá. Voy a recordarlos simplemente y vamos a ir examinando, ¿no? 4 eventos que son el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Luego vimos las declaraciones de Jesús que en varias ocasiones él hizo acerca de sí mismo, ¿no? Y de cómo esas declaraciones, si esas declaraciones de Jesús fuesen mentira, luego entonces él no entonces no sería el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, sino un gran mentiroso en la historia. Ustedes han visto, pueden entender a través de este punto de las declaraciones o las afirmaciones, o el punto dice así: Jesús declaró ser uno con Dios. Y leímos esos pasajes de Juan 5, Juan 8 y Juan 10, donde varias veces esas afirmaciones fueron entendidas como que Jesús estaba haciendo uno igual a Dios. No el mismo con el Padre, nunca. Siempre hubo esa distinción de personas en las afirmaciones de Jesús. Nunca hubo una confusión, una mezcla donde Jesús confundiera a sus oyentes, pero ¿cómo así? Tú eres Dios, pero también eres, no, pero ¿cómo así? ¿No? Cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 14, si quieren acompañarme un momento, en Juan capítulo 14, el Señor le dice, Felipe le dice a Jesús en Juan capítulo 14, versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito, no, perdón, estoy en San Lucas, sí. Ahora sí, Juan 14. Dice allí en el versículo 4. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Inclusive en el versículo 1, cuando comenzó el capítulo 14 de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús dice: ¿creéis en Dios? Creed de la misma manera en mí. Esa sería una correcta interpretación de esos versículos. ¿Creéis en Dios? Creed de la misma manera en mí. Y entonces aquí nosotros encontramos en ese pasaje de las Escrituras que a pesar de que Jesús hizo afirmaciones referente a él como Dios, lo que fue entendido, y Jesús no retractó, no modificó, no aclaró esas ideas en sus oyentes,
Si eran falsas, él debía haberlas aclarado, y si no las aclaró, luego fueron verdaderas. Y en las palabras que Jesús decía, nunca había confusión entre mezclar a las dos personas. La Trinidad se explica como la existencia en esencia de un solo Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que son distinguibles y diferentes una de la otra, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios con pluralidad de personas en la unidad de Dios. Entonces, a pesar de que eso suene así, perdónenme, es lo más fácil que lo puedo decir, según lo enseña la palabra de Dios, pero de allí es donde proviene en nuestra doctrina acerca de la Trinidad, que es la que explica mejor esa palabra Trinidad, aunque no está en la Biblia. Es un término elaborado teológicamente para explicar cómo es Dios. Y Dios es uno, pero Dios, en la unidad de Dios, existen tres personas distinguibles. Nunca decimos que cuando hablamos de las personas, hablamos de la unidad de Dios, porque cuando hablamos de personas, hablamos de una cosa, pero cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos de otra. Es un Dios en tres personas. Entonces, en estos 12 primeros eventos, luego pasamos al siguiente evento, perdónenme, lo busco aquí. El evento estos. 27 y 28. El 27 eran las enseñanzas de Jesús sobre el infierno, que las vimos en Marcos 9, 42, y en Lucas 16. Y luego en el evento 28 vimos los milagros que hizo Jesús en Mateo 4 y en Juan 11. Y en ese punto, al observar los milagros, veíamos también lo que leíamos aquí en Juan 14, ¿no? Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Era muy difícil para los discípulos y seguidores de Jesús que habían sido educados o enseñados en la doctrina de la unidad de Dios, de acuerdo a la Torá, a la Shema de Deuteronomio 6:4, poder entender eso. Entonces Jesús prevé eso y dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Luego, entonces, este versículo 11 de Juan capítulo 14 nos dice que Jesús, las obras o los milagros o las señales que Jesús hacía, querían de propósito confirmar la fe de ellos, confirmar o autenticar. Por eso Jesús dice, creedme por las mismas obras. Miren lo interesante, las obras que hoy muchas personas están haciendo, que quienes aparecen promoviendo ministerios y diciendo que Dios les dio poder, y mira, aquí está toda la gente sanada, y míralos aquí sanados, sí, y no solo están sanados, también son idólatras. Los idolatran a ellos. Uy, sí, este es mi sanador. Uy, sí, él fue el que me sanó, le dio la vida. No están glorificando a Dios, están glorificando a los hombres. Luego, esas obras no son de Dios, porque si fueran de Dios, respaldarían el ministerio de Jesús y autenticarían el ministerio de la fe en Jesús. Pero si lo que la gente está haciendo a través de esas cosas es creyendo en los hombres, luego entonces tenemos que señalar este tipo de ministerios como ministerios falsos y apartarnos de ellos. No deberíamos ni siquiera estar tratando de curosear qué están haciendo y venga la gente. No hay necesidad de eso, porque el poder del enemigo nos puede llegar a seducir tanto que podemos caer nosotros también en engaño. Y el versículo de Juan nos deja ver que Jesús le decía a sus discípulos, miren, las señales que yo hago, la manifestación de las señales o las obras que yo hago, son para que ustedes crean.
para que su fe sea autenticada, pero no para que su fe dependa de esas obras. Porque la salvación es ¿por qué? ¿Por obras o por fe? Es por fe, ¿no? Es por gracia, por medio de la fe. Entonces, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos confiando en obras para creer en Él si ese tipo de creencia a mí me hacen pensar que finalmente yo fui salvo de una manera diferente como Dios lo dice en su palabra, no por la fe, sino por las obras. Y hay mucha gente que dice hoy en día creer en el Señor, pero lo hacen dependiendo de las obras y no de la fe. Entonces esas obras hay que cuestionarlas. Entonces en estos 4 eventos, los renombro otra vez. El encuentro con la samaritana, ¿listo? De Juan 4. Las declaraciones de Jesús en Juan 5, Juan 8 y Juan 10. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno en Marcos 9 y Lucas 16. Y los milagros que hizo Jesús en Mateo 4 y Juan 11, tenemos que ahora revisar nosotros cómo Jesús está representado en estos acontecimientos. ¿Qué nos dicen? Ya estudiamos esos acontecimientos, esos eventos de esta gran historia de la esperanza. Pero ¿qué nos dicen de Jesús? Tenemos que señalar eso y ser muy puntuales si queremos tener unanimidad entre nosotros. Sí, esto sí lo dice, esto no lo dice. Solamente podemos fijarnos en estos 4 eventos por este momento. Entonces vamos a examinar. Vemos a Jesús representado como un hombre humilde en alguno de estos 4 eventos, sí o no, y por qué. ¿En cuál? Sí. Por ejemplo, ¿en cuál, hermana? En la samaritana, él no ¿Y hizo por qué? acepción a personas. Él se acercó a ella con mucha humildad y amor. Estoy de acuerdo contigo, hermana Rosaura. Perfecto, muy bien. Ahí lo vemos como un hombre humilde, ¿no? Pero yo creería que es muy claro de pronto allí. Nosotros podríamos buscar más de eso en los demás eventos. ¿Alguien tiene otra opinión aparte de ese evento del encuentro con la samaritana? Humildad en decirle a la samaritana, dame de beber, por ejemplo. Eso es muy claro ahí en ese evento. ¿Alguna otra opinión? Bueno, que también él quería que toda la gente que era de los samaritanos, a pesar de que no tenían, o sea, no se querían los samaritanos con los judíos, él tenía misericordia con ellos y quería que todos también conocieran. Perfecto, hermana, estoy muy bien, también tienes razón. Esa misericordia puede distinguir la humildad del Señor. ¿Qué otra opinión? Gracias, hermana María Hilda. Es muy buena tu opinión también. ¿Tú? Sofi. Yo opino que también se ve la humildad en el evento 28, cuando lloró, se conmovió y pues pienso que eso también es una humildad. Mire, Karen Sofía nota que en el evento 28, los milagros que Jesús hizo, allí Jesús lloró. ¿Se acuerdan que eso lo leímos? Y Jesús lloró en Juan 11. ¿Y se acuerdan? Y compartió, imagínense, él vio a los demás sufriendo, él vio todos tristes porque Lázaro había muerto y hay un versículo en la Biblia que nos dice que Jesús lloró y eso nos puede a nosotros mostrar que él era un ser humano humilde. Véalo usted, no hay gente que a veces piensa que llorar es de cobardes y tal vez las personas que lloran realmente no son cobardes, sino son más bien humanas. Tal vez los que no lloran no quieren manifestar eso de humanos, pero eso es muy común de los seres humanos, llorar. Otro punto, vemos en alguno de estos eventos a Jesús manifestado como un hombre sin pecado. ¿En cuál de ellos? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, hermanos, hermanas? Al hablar que era uno solo con Dios. Un hombre sin... Yo creo que tienes razón, Yanka, porque realmente esas afirmaciones, si él es uno con Dios y luego entonces él es Dios, luego entonces él no puede ser un hombre con pecado. Acuérdense que él era un hombre y lo que estaban viendo, esas afirmaciones él las hizo estando en condición humana.
Y si él está en esa condición humana y dice que es Dios, la Biblia claramente nos dice que Dios es santo. Luego entonces no puede ser un humano con pecado, debe ser un hombre sin pecado. Muy buen punto, Giancarlo. ¿Alguna otra opinión? La parte de la mujer samaritana, pues veo yo que pues él ahí muestra que él es un hombre sin pecado porque él le hace ver a ella su pecado y pues él tenía la autoridad de estar en santidad, de ser sin pecado. Si ahí le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Él tenía esa autoridad porque de pronto de sacárselo a ella porque él era santo, sin pecado. Perfecto, perfecto. Inclusive eso nos muestra, Astrid, ninguno de nosotros tenemos tal autoridad, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos en ninguna posición juzgando y condenando las acciones de otros porque nosotros no estamos libres de pecado. Y la Biblia nos previene a esa actitud en Mateo 7, cuando nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Acuérdense que ese pasaje habla de un juicio condenatorio. Un juicio condenatorio sobre una persona es cuando yo estimo que una persona es de cierta manera y esa persona está condenada por ser de esa manera y nunca va a cambiar. Sí, eso, hay personas que no, que ciertamente les pasa eso, pero eso será un asunto que Dios haga, no porque yo lo dije, no porque yo lo estime, no porque yo juzgue a otra persona. Inclusive mi actitud debe ser más de misericordia, porque realmente eso es con lo que Dios me ha tratado, con misericordia. Entonces, por eso debemos siempre tener cuidado cuando hacemos juicios sobre la vida de otras personas, en tener cuidado de hacer juicios que condenan a otras personas, ¿no? Porque Dios no, la Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y eso es cierto, pero el que lo condena es Dios. Jesús le dijo a la mujer adúltera encontrada en adulterio, ¿sí? Vete y no peques más, ni yo te condeno. Cuando la mujer se paró, ¿dónde están los que te juzgaban y te iban a condenar, mujer? Ninguno ha quedado, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Porque él sí podía condenar a esa mujer, ¿no? También en los 4 amigos que bajan al paralítico, ¿no? Bajan al paralítico allí sobre una camilla y Jesús, en vez de decirle, sé sano, salta de tu cama, libre de tu azote, nada de eso, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se queda allí como, oiga, pero lo trajimos para que lo sanaran, no para que le perdonaran los pecados. Y él dice, ¿qué es más difícil? ¿Darle perdón a este? O decirle, levántate, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y es muy importante porque Jesús le da lo que más necesita, no lo que ellos quieren. Solemos buscar a Dios y las personas tienden a buscar a Dios por lo que quieren, pero Jesús está más interesado en lo que necesitamos. Y muchas veces detrás de lo que queremos, el Señor viene y nos ofrece lo que verdaderamente necesitamos. Lo que más necesitamos todos los seres humanos, todos, es la salvación, es el perdón de nuestros pecados. Y Jesús nos lo ofrece y Él puede ofrecérnoslo porque Él es un hombre sin pecado y claramente eso nos está mostrando. Hay un punto que dice allí que si vemos a Jesús representado como Dios encarnado y básicamente lo estamos asumiendo con este mismo punto, estamos uniendo que si Jesús es un hombre sin pecado y en sus afirmaciones él dijo que era Dios uno con el Padre, sin ser el mismo, es una unidad con el Padre. Luego entonces Jesús también es Dios encarnado en estos eventos, así que las afirmaciones apoyan ese punto. Es muy buen punto lo que acabamos de estar desarrollando, porque estamos viendo cosas muy importantes en Jesucristo. Que Jesucristo no parece ser simplemente un maestro destacado de una religión, como lo puede ser Mahoma, como lo puede ser Buda en el budismo, Mahoma en los musulmanes. No, realmente Jesús no es simplemente un maestro destacado de la religión cristiana, para nada. Jesús es mucho más que un maestro, ¿sí? Y él es ante Jesús que las rodillas de Mahoma, las rodillas de Buda, ¿sí? Y las rodillas de todo el mundo, dice, un día toda rodilla se doblará, toda rodilla. Ustedes verán allí las rodillas de muchos papas, las rodillas de mucha gente religiosa, las rodillas de mucha gente
famosa, mucha gente rica, van a estar allí al frente de Jesucristo, dobladas, confesando con su boca que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Imagínense, eso no va a pasar con Mahoma. Los musulmanes querrán a su profeta y lo exaltarán hasta donde quieran, pero Mahoma no es Dios en forma humana, Buda tampoco, ningún otro, los papas no son dioses en forma humana. Es muy importante tener presente esto cuando pensamos en Jesucristo. Por eso no podemos aceptar cuando la gente dice, usted sea de la religión que quiera y yo quiero ser de la otra religión. Así la religión que una persona quiera profesar se llame ateísmo. Porque aun cuando los ateos no lo quieren aceptar abiertamente, el ateísmo es una forma de religión. Simplemente el ateísmo es una forma en la que el ateo dice, yo no quiero creer en Dios, decido creer en mí mismo. Así que el ateísmo es un yoísmo disfrazado de ateísmo, pero al final de cuentas el ateo realmente, por eso la Biblia cuando habla del ateo dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. No lo llama ni siquiera ateo, lo llama necio. ¿Sofi? En el evento 26 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan capítulo 8, sí, en el versículo 36, ¿sí? Vamos un momentico a ese pasaje que ya vimos, Juan 8, 36. Mami, ¿me regalas un vaso con agua, por favor? Juan 8, 36. ¿Algún hermano o hermana que lo tenga y lo pueda leer, por favor? Ah, pero ahí no está en el 36, no es el 36. Ese está más adelante. En el 46. 40. Listo, hermana Rosaura. Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Sí, digo la verdad. Gracias, hermana Rosaura. Mentira que no hay José María, gracias. Amén. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Lo que Jesús está, esa frase de Jesús significa, ¿quién de ustedes es capaz de hacerme sentir culpable de pecado? Eso es lo que significa esa frase. ¿Quién puede hacerme sentir culpable de pecado? Dice el Señor aquí. Entonces tenían ellos que revisar. Bueno, a ver, Jesús, claro, yo la otra vez vi que iba pasando una mujer allí, yo te vi como tú la mirabas, con tu mirada así picaresca y como mirando más de la cuenta. Yo te vi, Jesús. ¿Sí, seguros? Nadie podía hacer eso porque Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Sin pecado. Era igual a Dios. Él no accedió al pecado. Miren, aquí tengo el mismo pasaje en otras versiones. Por ejemplo, la palabra de Dios para todo dice, ¿cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? O la nueva versión dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? La versión católica, Dios ha hablado y dice así, ¿quién de vosotros, perdón, dice así, ¿quién de ustedes me puede mostrar que yo tengo algún pecado? Y la traducción en lenguaje actual, que es otra versión muy popular hoy en día, dice así, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Podían hacer todas las acusaciones que quisieran, pero nadie podía demostrar que Jesús había hecho algo pecaminoso, nada. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Cuando Jesús dice eso, ¿quién de ustedes me puede hacer sentir culpable de pecado? La Biblia dice, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47 de Juan 8. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
El que quiere buscar fallas en la persona de Jesús, pecados en la persona de Jesús, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando decimos No que es de Dios, extranjero, porque Jesús es sin pecado, fue un hombre sin pecado, es Dios encarnado. Vemos a Jesús además como un maestro con autoridad. ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál Sí, de los señor. eventos es donde más se resalta a Jesús como un hombre con autoridad? ¿En cuál? En el 26. En 8:2. Juan 8:2. Versículo 2. Sí, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentándose. Él les enseñaba. Es claro, sí, allí lo tenemos en lo que hemos visto, es verdad, mi hermanita Rosaura. El Evangelio de Mateo, que también nos lo muestra al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice allí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas solían apoyar sus razonamientos, sus explicaciones, sus enseñanzas en la tradición. Entonces, constantemente los escribas decían algo y decían, como dijo el rabí fulano de tal. Y ellos apoyaban su enseñanza y entonces los demás rabís y los demás fariseos y todos los religiosos, amén, sí, claro, como dijo el rabí. Hoy en día pasaría como dijo el Papa Francisco, como dijo Juan Pablo II, como dijo, así haría la gente lo mismo. Pero la Biblia decía que Jesús enseñaba no apoyándose como lo hacían ellos, sino que él se apoyaba en él mismo, en su enseñanza. Él hablaba con autoridad, como si lo que él dijera fuera palabra de Dios. Y no puede ser de otra manera, porque si Jesús es Dios y es Dios, luego lo que él dijo, sus palabras, son palabra de Dios, porque él es Dios. Entonces nosotros no podemos rechazar las enseñanzas de Jesús y aceptar las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque el que rechaza las enseñanzas de Jesús, rechaza la palabra de Dios. ¿Ven la importancia y las implicaciones de esto? Si alguien dice, ay, yo acepto a fulano y tal, pero no acepto a Jesucristo. Yo me quedo con la Virgen María en mi vida, pero no me quedo con Jesucristo. Uy, grave, porque la Virgen María no hablaba la palabra de Dios. Luego, lo que ella había dicho, y que realmente todo lo que dicen que dijo es pura mentira, yo creo que la Virgen María se ve, si en el cielo hay cama y ella duerme, ella debe estar a veces con pesadillas. De todo lo que dicen de ella aquí en la tierra y la han exaltado, y yo creo que ella se levanta preocupada por ver tanta gente ignorante siguiendo la enseñanza de la Iglesia Católica y creyendo que María es algo que la Biblia no dice por ningún lugar que es. Pobrecita la Virgen María, la exaltaron. Ojalá nunca nos pase a ninguno de nosotros, ¿no? Que nos muramos y luego alguien haga un altar a alguno de nosotros y diga, no, es que como decía mi Santa Madre Rosaura, o como decía mi Santa Madre María Hilda, es que era una mujer santa. Sí, puede ser que su hija la quería mucho, pero santa no era. ¿Sí? A menos que hablara de su posición delante de Dios por su confianza en Jesucristo, porque de lo demás todos hemos pecado contra Dios, todos, inclusive la misma Virgen María pecó contra Dios. Entonces es importante eso. Vemos a Jesús como un hacedor de milagros, clarísimo en el punto 28, ¿no? Clarísimo, cuando vimos esos pasajes de Mateo, capítulo 4, 23, decía allí, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Claramente Jesús hacía milagros de una manera que no había comparación, no había con quién compararle el ministerio. Claro, hubo otros milagros en la historia del Antiguo Testamento, está lleno de milagros y prodigios. Recordemos que, por ejemplo, ahora que hemos estado leyendo el Antiguo Testamento con nuestro plan de lectura de toda la Biblia este año, durante un año,
hemos ya leído el libro del Éxodo, el libro del Génesis, el Éxodo y el Levítico, que lo terminamos ya. Hoy comenzamos con la lectura del libro de los Números. Y es interesante al examinar todas esas escrituras, darnos cuenta cómo esa autoridad que Dios puso sobre Moisés le daba una representación y un lugar muy, muy importante delante del pueblo. Realmente, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Eso era Moisés. Entonces Moisés, uy, qué importante era. Hoy no hay ningún pastor ni nadie que se diga apóstol, esos falsos apóstoles que existen y profetas que hay también que son falsos porque ya no hay necesidad de profecía. Dios no le está hablando del oído a nadie. Si alguien dice que yo le hablo al oído anoche, salga corriendo de ese lugar porque eso es pura mentira. Eso no es de Dios. Dios no le está hablando al oído a nadie porque Dios nos está hablando a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Y ya la palabra de Dios está completa, así que no necesitamos que Dios levante ningún hombre para hablarnos otra cosa de lo que ya está en la palabra de Dios. El deber y el ministerio de un hombre de Dios hoy en día, o de una persona que diga que viene a enseñarnos de parte de Dios, es enseñarnos las escrituras, porque eso es lo que verdaderamente dice que viene de Dios. Si enseña las escrituras, si nos enseña la palabra de Dios, nos explica, nos ayuda a entender y a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ese es el ministerio que Dios le ha entregado hoy en día a los hombres, no el predicar, el profetizar cosas que no son. Pero mira lo interesante, en este tipo de ministerio de Jesús, aquí las obras de Jesús eran claramente perfectas y completas. Lo deja Mateo allí en el capítulo 7, en el capítulo 4, el versículo 23. Jesús no le quedaba grande hacer ningún milagro porque él era Dios mismo que daba órdenes y las cosas se hacían. Entonces recordemos, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y lo manda delante de Faraón, le dice, ve a Faraón y pídele permiso a ver si él te deja hacer unos milagros que yo voy a decir que tú vas a hacer. Para nada. Él va con la autoridad de Dios y va revestido de la autoridad de Dios, así que él no va pidiéndole favores a Faraón, a pesar de que él era un pastor, llevaba 40 años ejerciendo el ministerio de pastor de ovejas, y ahora era un don nadie, yendo ante la máxima autoridad del imperio más grande de aquel entonces, de Egipto, y decirle al gran Faraón, que era como un dios para todo Egipto, Dios, Jehová, manda decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón menosprecia a Moisés, quién es Moisés, quién es Jehová, qué va. Y entonces Dios les da unas señales a Moisés que autenticaban que Moisés venía delante de parte de Dios. Pero Moisés no podía hacer nada si finalmente, siempre Moisés dijo, Jehová, Dios de Israel, manda decir esto. Así que él finalmente también se apoyó en lo que Dios dijo, no en lo que él quería. Moisés no hizo señales en el nombre de él mismo. Moisés hizo señales en el nombre de Dios y esas señales fue porque Dios se las dio para autenticar su ministerio, porque Dios respaldaba el ministerio y finalmente ese ministerio era para que ese pueblo creyera y para que los egipcios se arrepintieran de su idolatría y se volvieran a Dios. Seguramente hubo egipcios que se salvaron porque finalmente temieron a Dios, pero los que no lo hicieron murieron, porque no hay nada más. Entonces, muy importante que ver que el ministerio de hacer milagros de Jesús no era como ese ministerio en nada parecido a esos ministerios que hoy en día se están viendo en algunas iglesias de hacer milagros. Yo he visto milagros, yo mismo me consideraría un milagro de Dios en mi salvación particularmente, y he visto a Dios obrando cosas que parecían imposibles y he visto a Dios haciendo cosas. He visto a Dios respondiendo oraciones de creyentes que hemos orado. He visto a Dios haciendo milagros en la salvación en la vida de otras personas. He visto a Dios multiplicando los alimentos. Un día aquí hicimos un almuerzo para 40 personas y luego aparecieron 80 personas y vi cómo ese almuerzo alcanzó y sobró y luego todos
estábamos vomitando pasta y carne molida o frijoles, ya ni me acuerdo qué era, por las narices y por las orejas porque sobró. Bueno, eso es una exageración mía, pero les quiero decir que he visto a Dios haciendo cosas increíbles. Pero yo no veo en mi Señor, ¿sí? Una persona parecida a todos esos charlatanes, a todos esos falsos maestros de hoy en día que se adjudican poderes que porque Dios les dijo y es que ahora, y el ungido de Jehová, y que ahora todo el mundo tiene que rendirle reverencia y pleitesía a esa autoridad porque cuidado se mete con el ungido de Jehová. ¿Cuál ungido de Jehová? Todos los creyentes somos ungidos de Jehová. ¿Quiénes son ungidos de Jehová? Todos los creyentes, no hay ninguno. Si hay un niño que ya es un creyente, es un ungido de Jehová. Si hay un jovencito, una jovencita que es un creyente de verdad, es un ungido, una ungida de Jehová. Si hay un abuelito, una abuelita que es un creyente y que lleva años, desde hace años, es ungido de Jehová. Si hay un pastor que ama al Señor, sirve al Señor con temor, enseña la palabra con fidelidad, es un ungido de Jehová. Pero eso no es porque hay personas más especiales y que yo no soy un mediador entre ustedes y Dios, hermanos, como lo fue Moisés, porque no estamos en ese pacto y no hay ningún pastor que pueda ostentar ser mediador entre la congregación y Dios, no. Él debe orar por esas ovejas, debe apacentarlas, debe cuidarlas, ¿sí? Pero él no es un mediador, él no es un mediador. Él es un creyente más con un ministerio especial en la iglesia en el que Dios le ha puesto para servirle a Dios y apacentar la grey del Señor. Entonces, muy interesante cuando pensamos en Jesús haciendo milagros, en darnos cuenta cómo se diferencia el ministerio de Jesús a todos esos ministerios que hoy en día existen y mucha gente dice que son ministerios de Dios. No se parecen a los de Jesús. Vemos a Jesús aquí como el Mesías rechazado. Sí, en el 26. En el 26. ¿Por qué, Astrid? ¿Por qué lo vemos rechazado ahí? Porque ahí en Juan 10, 22 en adelante habla cómo lo rechazaron. Porque él desde cuando hizo algo en el día de reposo, entonces ya lo venían rechazando. Y ahí en el del 22 al 33 está claramente cómo lo rechazaron y cómo él con autoridad les refutó que ellos no eran sus ovejas y por eso no creían. No lo oían porque tampoco le seguían. Sí. Ustedes no son mis ovejas. Imagina, y eran del pueblo de Israel. Muy interesante, ellos eran Israel. Y él dijo, ustedes no son mis ovejas. Porque no se trataba de ser israelita para ser una oveja al Señor. No todo, como hemos leído, estudiado en Romanos, que vamos a retomar este domingo, el capítulo 9, 10 y 11. No todo el que es israelita ha sido creyente. Y eso nos deja a nosotros cuidado con confiar de que porque voy a una iglesia ya soy un creyente. Cuidado que porque algún día hice una oración ya me convertí en un creyente. Yo no puedo basar la obra de Dios, porque es obra de Dios la salvación, en algo que yo hice. La salvación es algo que Dios hace. Los creyentes y la iglesia misma son instrumentos que Dios utiliza, pero la salvación no es por la iglesia tal. Eso no es que la doctrina, únicamente la doctrina de los bautistas es la mejor y es a través de la cual la gente salva. No. Tener cuidado con ostentar con orgullo eso. A pesar de que gracias a Dios los bautistas tenemos una buena reputación, cuidado con eso, porque no es que tengamos la mejor reputación, también hemos fallado en algunas cosas, pero tenemos una buena reputación en ser estudiantes de la Biblia. Tenemos que mantener eso. Pero cuidado porque eso ha también envanecido a muchas personas y piensan que ahora salí de aquí, ahora tengo aquí, esta sí es la doctrina y soy la mejor doctrina y tenemos un poco de gente orgullosa. Y realmente entonces se perdió el fin, porque si cualquier cosa me hace a mí una persona más orgullosa y no más humilde como Jesucristo, entonces no está conviniendo mucho en la vida y como que no estamos practicando la doctrina correctamente. La sabemos, pero no la practicamos. Y si la doctrina la sabemos y no la practicamos, entonces tampoco sirve. Muy importante todo esto. Entonces vemos allí que él fue en las afirmaciones, inclusive también en un momento le quisieron apedrear, ¿se acuerdan? Que leímos, que provocó tanto, ¿quién se cree este blasfemo? Y lo iban a apedrear y Jesús se ocultó y luego pasó por en medio de ellos. Ellos lo rechazaban, ellos no podían aceptar porque ellos veían allí a un hombre y no podían aceptar que ese hombre
se hiciera igual a Dios. ¿Cómo tú siendo hombre te haces igual a Dios? Le decían. Luego lo rechazaban. Y es muy interesante porque hoy en día la gente sigue rechazando a Jesucristo. Lo quieren tildar de una cantidad de cosas. A Jesús se le ha señalado, yo creo que es la persona más calumniada en la historia de la humanidad, con calumnias graves. Realmente, o sea, no creo que hayan personajes tan ofendidos como Jesucristo. Pero un día, las personas que conocen al verdadero Jesucristo saben que Él es el Señor y que Él es digno de todo honor, toda gloria, toda honra, porque Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos, porque Él es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie la ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo eso está allí en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Entonces, claramente, la Biblia sí me muestra que Jesús es muy diferente a lo que muchos están diciendo hoy en día. Lo vemos como un rey prometido de Israel. En estos eventos lo vemos como un rey prometido de Israel en algún momento. Porque ya no lo reconoce. Muy bien. Allí le dijo, sabemos que habrá de venir algún día el Cristo y Él nos declarará todas las cosas. La mujer dijo, algún día vendría el Cristo, y las profecías con relación al Cristo, al ungido, que esa palabra Cristo significa el ungido, señalaban que Él sería descendiente de David y ocuparía el reino de David. El trono de David y que ocuparía el reino y el trono de David para siempre. ¿Se acuerdan en las profecías? Eso lo vimos allá en el evento 19, en el libro de segundo de Samuel, capítulo 7. Ese sería un reino. Entonces, claro, sí hay aquí unas menciones en que él estaba cumpliendo ciertas cosas como el rey prometido a Israel, aun cuando no está ejerciendo el reinado y aun cuando él no se está identificando directamente como el rey, pero sí como el Cristo. Lo vemos aquí como sustituto dispuesto. Amén. ¿En cuál evento? En Juan 10, versículo 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, hermana. Aunque no vimos esas escrituras cuando vimos el evento 26, estas escrituras hacen parte. Si ustedes tienen esas Biblias donde se puso la tinta en rojo, cuando son palabras de Jesús, yo tengo una Biblia en ese momento aquí que tiene así, las letras, las palabras de Jesús registradas en la Biblia están en rojo. Estas palabras están en rojo, luego entonces son afirmaciones de Jesús. Eso hace parte de sus afirmaciones y en efecto, en sus afirmaciones, él hablaba de sí mismo como un sustituto dispuesto, porque él decía que él ponía su vida para volverla a tomar, pero él la ponía hablando de que lo hizo voluntariamente. Dios, cuando entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios. Bien, vemos a Jesús como un sacrificio perfecto. Sí. ¿En cuál? ¿Sí o no lo vemos como un sacrificio perfecto en estos 4 eventos? Recuerden que estamos pensando en estos 4 eventos que ya hemos estudiado. El encuentro con la samaritana, las afirmaciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno y los milagros que hizo Jesús. ¿Lo vemos aquí como un sacrificio perfecto? ¿Lo vemos como un Salvador resucitado? Escuchen bien. No como un Salvador que va a resucitar, sino como un Salvador ya resucitado.
¿Lo vemos como el Hijo de Dios ascendido? No. No. ¿Lo vemos como vencedor sobre Satanás? ¿Lo vemos Todavía como... no, Señora, todavía no ha sido vencido el enemigo. muy bien. ¿Lo vemos como Cordero de Dios que es adorado? ¿Lo vemos como revelador de la verdad? Lo rechazan. Pues Mire. de pronto en el 27 donde habla lo que es el infierno, ¿no? Entonces pues ahí está Claro. revelando la verdad de lo que, para que crean, lo que viene en caso de que no crean. Perfecto, hermana. Y es que esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que a veces predicar a la gente el infierno. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buena noticia, pero ¿sabe? Es un mensaje, es una buena noticia para aquellos que están con mala situación. Es como ofrecerle el medicamento al que está enfermo. Por eso, y la persona no va a ver la importancia del Evangelio a menos que primero nosotros les hablemos del peligro en el que se encuentran. Por eso hay que hablar del infierno, ¿entienden? El infierno no es para asustar a la gente. Y pensemos, los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. ¿Cuál es el problemita que ellos tienen con eso que afirman? Que va en contra de la escritura. Van en contra de Dios mismo y que si Jesús habló del infierno y el infierno no existe, pero espera, ¿a quién le va a creer? ¿A Jesús o a los testigos de Jehová? Mejor creerle a Jesús, mejor creerle a Jesús, porque Él es Dios encarnado, Él es maestro con autoridad. Entonces, todo esto que hemos visto en este momento, ya terminamos, nos ayuda a darnos cuenta cómo Dios nos va mostrando por partes su propósito, su historia, y no nos revela todo de una. Usted se imagina lo que sería coger un niño y empezarle, nace el niño y porque al papá le encanta el churrasco, el papá dice, no, yo quiero que mi hijo le coja amor al churrasco y recién nacido empieza a partirle el churrasco y darle churrasco al niño. Le va a ayudar, le va a hacer daño, lo va a enfermar. Y eso pasa cuando nosotros empezamos a hablarle a la gente de cosas que la gente no va a entender hasta que reciban el Evangelio. Si rechazan el Evangelio, no van a entender más, no pueden recibir nada más. La Biblia dice que no le echemos las perlas a los cerdos. Y es una imagen fuerte, pero significa que no le des algo precioso a alguien que no sabe apreciarlo. Y si tú le vas a hablar de los atributos de Dios a un incrédulo, pues la persona no puede valorar eso hasta que verdaderamente no entienda el Evangelio, que es un pecador perdido y que va camino al infierno, que Dios lo quiere salvar. Ay, usted es un charlatán. No, amigo, yo puedo parecerle un charlatán, pero yo no soy un charlatán. Yo vengo y le hablo las palabras de Jesucristo. Si usted rechaza lo que yo le digo, recuerde que yo le estoy hablando en el nombre de Jesucristo, pero no porque esté utilizando el nombre de Cristo como un karma, ¿sí? Para repetirlo, sino porque yo estoy procurando decirle las mismas palabras y enseñanzas que dio Jesucristo. Y por eso es que Él es el maestro con autoridad. Entonces, es importante mantener esto. Dios es muy enfático y la historia que Él nos revela en la Biblia va paso a paso. Y tenemos que, antes de sacar conclusiones, ir paso a paso, evento por evento. Vamos entonces a revisar el siguiente evento, el evento número 29. Evento número 29. Se llama Jesús fue traicionado. Voy a compartírselos ahí por el grupo para que en el grupo de WhatsApp
Bien, vamos entonces al evento 29. Listo. Dice, Jesús fue traicionado cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, lo traicionó. Jesús no se resistió de manera sobrenatural al arresto, sino que voluntariamente se entregó a sus captores. No resistió, él no salió en su defensa. Ay, no, esperen, no, ustedes están equivocados. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús no sale en su defensa? Por la humildad de él. Porque era Señor, una profecía. Por la humildad de él. Bueno, sí, tenía que ver con su humildad, pero esa humildad era solamente algo que ostentaba humildad o había algo más aquí. Es una profecía cumplida en el Señor. Hecha en Entonces, Isaías 53. y entonces, ¿qué está haciendo Jesús cuando no se resiste? Dice, es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él era humilde, fue humilde hasta la muerte. Y obediente. Y obediente. Eso. Obediente. Pero miren, muy importante. Yo creo que eso que dijo hermano es obediente. Miren, muy importante eso. ¿Saben? Si Jesús resiste eso, es como si Jesús hubiera desconfiado del plan de Dios a través de eso. Pónganse a pensar lo siguiente. ¿Se acuerdan que Jesús a los 12 años se perdió de sus padres en uno de esos viajes que hacían los judíos a Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes como la Pascua? Y Jesús se pierde, ¿no? Su mamá se devuelve porque llevan un camino 2 días, porque en esa época no había Transmilenio, ni flota, ni moto, ni nada de eso. Entonces se devuelven otra vez buscando. ¿Y dónde lo encuentran? En la sinagoga. Él estaba en la sinagoga no enseñando, sino escuchando y haciendo preguntas. Algunos dicen que estaba enseñando, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él estaba escuchando y haciendo preguntas. Entonces, allí en medio de eso que está haciendo el Señor, allí llegan, su mami le llama la atención y le dice, oye, qué susto nos diste. Mira que me has asustado, estamos preocupados por ti. Y Jesús responde algo muy importante. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y tenía 12 años el Señor Jesucristo en ese momento. Y ya decía que él tenía que estar ocupado, interesado, concentrado, ¿en qué? En los negocios del Padre, en los asuntos de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Jesús no se puso a pensar, en ningún momento Jesús dudó y desconfió de que algo en su vida estaba pasando y que era injusto en su vida y cómo Dios estaba permitiendo eso. Eso no vino del corazón del Hijo de Dios en el momento más difícil de su vida. Inclusive él afrontó esta situación, por lo que sabemos en la Biblia, primeramente yendo en oración al Padre a ese huerto donde el Señor vino muchas veces en su vida terrenal a buscar allí la fortaleza, la sabiduría que necesitaba para afrontar en su vida como hombre los asuntos de Dios en la tierra. Y por eso él allí está expresando eso. Jesús no sale corriendo, huyendo, sálvenme, ayúdenme, mírenme, me hace algo malo, qué delito se va a cometer contra mí, se va a hacer una cosa. Nada de eso, como lo han hecho, lastimosamente, algunas películas blasfemas que se han hecho acerca de Jesucristo. Miren,
Nunca vean una película donde vengan a burlarse de nuestro Señor. No se presten, no observen, eso es basura. Y nunca van a encontrar una buena película que viene de manos de la gente impía de este mundo y del sistema de este mundo como Hollywood y todas estas cosas que promueven estas cosas que nosotros deberíamos rechazar directamente. Si alguien viene aquí a presentarme un Jesucristo diferente al que la Biblia me muestra en cualquier aspecto, yo lo debo rechazar rotundamente y no lo debo aceptar, ni lo promuevo, ni participo, ni nada de eso, mis hermanos. Tenemos que vivir cuidado. Jesús fue un hombre concentrado en la voluntad de Dios, interesado, enfocado. Allí estaba su ministerio todo el tiempo. Y en el momento más difícil de su ministerio, que fue este momento del arresto, la traición, el sufrimiento, todo lo que va a pasar ahora en adelante, Jesús comienza eso confiando en lo que decía la profecía, confiando en el propósito que Dios tiene a través de eso. Jesús no se soltó de la mano de Dios para empezar a salir a su defensa y decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Jesús se mantuvo concentrado en que Dios iba a cumplir su propósito aún en ese paso tan difícil allí. Entonces es muy interesante lo que vamos a ver porque cuando consideramos esta perspectiva de la soberanía de Dios en la vida de Jesús de Nazaret, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús nos muestra que Dios es un soberano absoluto y que Dios está totalmente en control, que eso es lo que significa soberano absoluto, totalmente en control de todas las cosas, no de algunas cosas, en todo momento, porque Dios es un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito y que lo va a llevar a cabo aun cuando hayan circunstancias que no comprendamos o donde sucedan cosas que nos van a hacer sentir dolor, decepción, preocupación, temor, miedo, en fin, todo lo que Jesús puede haber sentido, porque Jesús no fue indiferente a estas cosas. Es decir, si a Jesús lo traicionan, Jesús se duele. Si a ti te traicionan, te duele, ¿no? Si tú tienes una empresa y uno de tus empleados te traiciona robándote o robándote los clientes para llevárselo a una empresa, ¿qué le hizo? Tú te vas a sentir traicionado y eso te va a molestar, te va a doler muchísimo. Si tu esposo o tu esposa te traicionan, eso te va a doler muchísimo, te va a decepcionar, te va a doler. Pues cuando Jesús fue traicionado, también le pasó, porque es un sentimiento terrible, la traición. Y Jesús lo vio, lo experimentó, entonces también se vio afectado. No tenemos que inmunizar a Jesús del dolor de la traición. Tenemos que escuchar las escrituras y darnos cuenta que cuando las escrituras nos hablan de esto, nos dejan ver cómo esto estaba siendo parte también del propósito de Dios y no era algo muy bueno para Jesús, la traición, la negación de Pedro y todas las cosas que pasan en medio de este evento. Entonces, letra A dice, antes de leer Mateo 26, vamos a la profecía en el Salmo 41, versículos 7, 8 y 9. Les vamos al libro de los Salmos. Ah, sí, señor. Hoy es la lectura del Salmo 41, versículos 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo va a leer, por favor? Salmo 41, versículos 7, 8 y 9. ¿Quién quiere participar? Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hasta ahí, muy bien, gracias hermano José María. Aquí tenemos entonces algo que decían, acuérdense que tenemos a los salmos como en la clasificación que hacemos dentro de nosotros en la Biblia. El libro de los Salmos hace parte de ese grupo de libros que llamamos libros poéticos, ¿no? Junto con el libro de Job, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son 5 libros del Antiguo Testamento clasificados como libros de poesía. Sabemos por lo que hemos leído y estudiado los Salmos durante todos estos años que llevamos leyendo los Salmos cada vez que nos reunimos,
que el libro de los Salmos es la colección de una serie de alabanzas y oraciones del pueblo de Israel. Pero miren, hay que mantener presente que dentro del libro de los Salmos, este libro poético, que hace parte de las oraciones y alabanzas de Israel, que fue compilado por mucho tiempo, donde hay varios autores, también allí hay profecía. Por eso los Salmos también son libros proféticos, no solamente Isaías, Jeremías, Miqueas, Jonás, no, en los Salmos también hay profecía. En el Antiguo Testamento, en el Génesis también hay profecía. En el libro de Levítico también hay profecía. En toda la Biblia es una profecía, ¿sí? Por eso el Apocalipsis dice que cualquiera que añada las palabras de esta profecía, porque es que toda la Biblia ha sido una profecía, ¿no? El Señor comenzó eso allá en el libro del Génesis, cuando habló de ese acontecimiento donde un día la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y el Señor dio una profecía. Habló de algo que sucedería en el futuro, ¿sí? Y lo previó, lo dijo, que algún día el hijo de una mujer, ¿sí? Tendría el poder de aplastar la cabeza de esa serpiente que tentó a Eva y que lo hizo allí caer al hombre y a la mujer en pecado. Y algún día una simiente de una mujer aplastaría la cabeza, aunque la serpiente le heriría en el calcañar. Eso lo vimos nosotros cuando comenzamos este estudio en el capítulo 3 del Génesis, versículos 14 y 15, en el evento o en el episodio número 7 de este estudio de la historia de la esperanza. Entonces aquí tenemos una profecía en el libro de los Salmos y específicamente el versículo 9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mire, hay unas referencias en Mateo 26, ya vamos a ver, pero también Marcos 14, Lucas 22 y Juan capítulo 13, que nos muestran referencias a esto que iba a pasar. Vamos a considerar entonces la letra B. Vamos a leer Mateo, ahora ya habiendo leído estas palabras del Salmo 41, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús anticipó que él moriría más o menos hacia la mitad de su ministerio. Él empezó a predecir que en algún momento él iba a ser quitado, que no iba a estar más con sus discípulos, y eso trajo mucha inquietud al corazón de los discípulos, y él empezó a profetizar de su muerte. Pero a medida que seguía avanzando el ministerio, él hablaba cosas más específicas acerca de su muerte. Y en este caso añadió algo importante. Él no solamente dice que va a morir, además dice que va a morir por crucifixión, sino además dice que va a ser entregado. Alguien lo va a entregar. Y eso tiene que ver con una referencia. Algo importante aquí entonces para anotar es una pregunta que nos hace aquí el estudio y dice: ¿sabía Jesús sobre lo que le iba a suceder? ¿Sí o no? Claro. Sí, claro. Es muy claro, pero ¿cómo puede? O sea, por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe lo que mañana va a suceder? ¿Alguno de ustedes tiene esa capacidad? No. No. ¿Ninguno, de verdad? Uy, no puedo creer que sea gente tan poco poderosa. No tienen la capacidad de anticipar lo que mañana va a suceder. No, es que ningún ser humano tiene esa capacidad. Pero hoy en día hay mucha gente ostentándolo, no solamente desde el ambiente de las iglesias donde hay falsos maestros, sino también desde la brujería. Usted no ha visto, no ha recibido papelitos de esos que a veces le entregan en la calle que dice: quiere atraer el futuro, quiere que su ser amado lo ame y mejor dicho que le bese los pies. Solamente venga y visite aquí a este charlatán. Bueno, no lo llama charlatán, dice a este llanero
o a esta llanera, o a este boyaco, yo no sé, cualquiera. Finalmente eso no importa porque brujos hay por todo lado, ¿no es cierto? De todo tipo. Entonces, y le invitan, y supuestamente usted vaya y paga un poquito de plata, ¿sí? La persona le va a arrancar unos pesitos así, lo más de chévere, facilongo, ¿sí? Haciéndole un poquito de preguntas y luego diciéndole lo que usted quiere oír. Y si usted le cae allí en la trampa, luego lo van a tener enredado con otras citicas, con otras consultas. Y lo que usted va a estar haciendo a través de esto es abriéndole las puertas al diablo en su vida, para engañarlo, porque él es el padre de mentira. No solamente para engañarlo, sino además para tomar estas cosas, abren las puertas, abren como ventanas, son ventanas abiertas para que entre Satanás. Eso es como si usted un día se acuesta y va a decir, yo voy a dejar esta noche la puerta de la casa abierta, yo no voy a confiar que nada va a pasar. Y al otro día se levanta y dice, uy, no pasó nada, es que yo confío harto en Dios. Y vuelve y lo hace. Y resulta que usted no se dio cuenta, pero siempre pasó a alguien diciendo, oiga, mire, allá hay como gente confiadita, ¿no? Y mira, a ver, oiga, y de pronto a la persona se le pasó por el corazón la idea de venir y mirar a ver si encontraba algo que poderse llevar fácilmente, y cuando vio esa puerta abierta varias veces, abierta noche tras noche, y un día llegó y se cogió unas cosas y vio que al otro día la puerta estaba abierta, entonces vino y cogió otras cosas y finalmente dijo, no, ¿qué va? En esta casa yo puedo pasarme a vivir, y se vino a vivir. Así pasa con estas cosas de la brujería, con estas cosas de estos charlatanes, de Regina 11, José Gregorio Hernández, ¿sí? Del indio amazónico, todo esto de la astrología. Todo eso hace parte, está clasificado dentro de un grupo de cosas que la Biblia señala como ocultismo. Dios las prohíbe, manda que nos apartemos de consultar estas cosas. Y si alguien lo hace, eso es como dejarle la puerta abierta de la casa a alguien para que entre cuando quiera, y cuando usted menos se da cuenta, pues usted ahí tiene un poco de gente viviendo en su casa sin darse cuenta a qué horas, y luego lo van ellos toman control de las cosas de su casa, pero usted se encargó de eso, ¿no? Pues así hace Satanás. Este es un ejemplo que les doy, cómo él opera, cómo él actúa, cómo es que nosotros le damos cabida, oportunidad a él. Así que Jesús sabía lo que le iba a suceder. Y él sabía, porque esto se había predicho en el libro de los Salmos, ¿no? Se había profetizado. Muchos años antes de que Jesús naciera, eso estaba escrito. Así que miren lo interesante. ¿A dónde se apoya Jesús? ¿En lo que él sabía o en lo que estaba escrito? ¿A dónde quiere Dios que nosotros nos apoyemos? ¿En lo que yo puedo saber o en lo que está escrito? ¿Y qué me conviene a mí? ¿Confiarme en lo que yo quiero saber, o en lo poquito o en lo mucho que yo sepa, o en lo que está escrito? Realmente el apoyo siempre es en lo que está escrito. Es muy importante esto, mis hermanos. Hay que apoyarnos allí en lo que está escrito. Jesús sabía lo que iba a pasarle, no solo porque Él es Dios que sabe todas las cosas, sino porque Él se apoyaba también en la palabra escrita de Dios. Entonces, miren un momentico también aquí, en esto que estamos mirando, solamente para darnos cuenta de cómo esa profecía del Salmo 41, versículo 9, fue prevista. Miren, versículo 24 de Mateo 26. Duro. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es, ¿qué dice allí? Entregado. Bueno le fuera a ese hombre. Y miren lo interesante, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremendo, ¿no? Veamos otro pasaje en Marcos, capítulo 14, versículo 21. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre. Así que no solo lo registró Mateo, sino también lo registró Marcos. Ahora vamos a Lucas, capítulo 22. Acuérdense que aun cuando estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo que nos dice la Biblia, ellos no escribieron los evangelios en el mismo tiempo, ellos muchas veces no se conocieron y sin embargo veamos cómo Dios, el Espíritu, que es quien inspiró esto, hizo que cada uno de ellos dejara claramente registrado estas cosas. Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Oiga, eso suena lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué significa eso de que por quien está determinado? Según lo que está determinado. Está escrito. Y no solo eso, sino que Dios ya lo había previsto claramente. Y que además eso no era porque Dios sabía que iba a pasar, sino porque Dios determinó que así pasara. Exactamente, Charlie. Esto no se puede cambiar. Dios ya determinó que así suceda. Vamos un momentico al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Vamos al versículo 18 de Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18. Dice aquí, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y qué está haciendo Jesucristo aquí? Citando el Salmo 41, aplicándolo al momento de su arresto y entrega. Y diciendo que eso no pasaba como un accidente, sino como algo que finalmente se debía cumplir. Que Judas era uno de aquellos que no habían sido, aun cuando fueron seleccionados, y hay una elección allí, esa elección no hizo que Judas fuera salvado. Es muy interesante eso, ¿no? Porque Judas cumple el propósito. Él no lo hace como un robot. Si Judas se hubiera confiado en lo que estaba escrito, seguramente ni lo hace. Pero como no confió en lo que estaba escrito, simplemente él está llevando a cabo lo que ya estaba determinado. Vamos también al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. ¿Dónde? ¿Dónde se iba a cumplir la escritura? En el Salmo 41, versículo 9. Y se acuerdan que cuando Jesús enseñó el sermón del monte, allí en Mateo capítulo 5, el Señor dijo claramente que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La otra vez estudiando algo, me enteraba de por qué decía aquí en la Biblia J. Y realmente es porque la J salió de la I. La J es una letra que se creó de la I. Y se utilizaba la I, pero luego surgió el fonema de la J y se creó la letra J. Pero realmente la I, y la I en el griego es la misma I de nosotros, pero en el griego no se llama I, sino se llama iota. Luego entonces aquí la tradujeron la J, ni una J, pero realmente significa la letra más pequeña del alfabeto, no va a cambiar. Ni una tilde, que es el símbolo más pequeño
va a quedar sin significado, porque todo lo que Dios dijo, todo se va a cumplir. Qué interesante, ¿no? Estudiar todo esto. ¿Cuántas cosas están relacionadas con este evento de que Jesús fue traicionado? Vamos entonces en Mateo capítulo 26 a contemplar el versículo 14 de Mateo 26. Vamos a leer el versículo 14 al 28. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos, miren aquí, dice que uno de los 12, que se llamaba Judas, fue. Nadie lo obligó. Nadie le torció el brazo. Él no era un robot, era una persona actuando con libertad. Fue allí, dice, fue a los principales y les dijo, y habló con libertad. ¿Qué me queréis dar? Habló, lo que sale de la boca viene del corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué me queréis dar? Porque él era un hombre codicioso. Yo lo entregaré. ¿Quién lo entregaría? Él lo iba a hacer. Él estaba dispuesto. Como nosotros solemos decir a veces, para aplicar este tipo de cosas, solemos decir, hay gente que está dispuesta a venderle el alma al diablo por algo. Y eso estaba ahí. Judas era uno de esos personajes. Así, aquí estamos leyendo, sigamos. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Imagínense. Aquí dice que finalmente ellos le dijeron, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y luego desde entonces él buscaba oportunidad para entregar. Decía, uy, platica, este es un negocito, ¿no? Aquí me estoy haciendo un negociazo. Yo solamente voy a entregar a Jesús y ya, finalmente ellos lo quieren, yo lo entrego. Sigamos aquí, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Él pensaba, él quería como que, maestro, ¿acaso sabes algo? ¿Acaso alguien te dijo algo acerca de mí? Le digo, tú lo has dicho. Tú, Judas. Respóndete eso tú mismo, Judas. Piensa lo que estás haciendo, Judas. Revisa tu corazón, revisa tus acciones, revisa tus palabras, Judas. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, me pasé en la lectura. Jesús estaba diciendo que su cuerpo sería quebrantado y su sangre sería derramada. En el versículo 28, ¿cómo aclara Jesús lo que Juan el Bautista había dicho anteriormente cuando Juan proclamó que hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando Juan proclamó, dirigiéndose a Jesús, lo que vimos en el evento 23 de la página 23, de que Jesús era el Cordero de Dios. La pregunta es sencilla. ¿Cómo se aclara esto del versículo 28? El versículo 28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
¿Cómo se aclara eso entonces? En la historia que la Biblia nos muestra sobre la vida de Jesús, la proclamación de Juan el Bautista al comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, cuando él lo bautiza, tiene ahorita mucho más significado y se comprende mejor porque Jesús está diciendo que él va a derramar su sangre como lo hacían los sacrificios, los corderos, y decía que lo iba a hacer para remisión de los pecados. No era por él mismo. Él no era un mártir simplemente muriendo por una buena causa. Él era el sacrificio previsto por Dios, el Cristo, dice la Biblia, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Allí. ¿De dónde Dios proveyó las vestiduras para Adán? Lo cierto es que hay un Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Puede ser que Dios llegó ya, el Señor allí en el huerto de Edén con Adán, con esas vestiduras, porque él sabía lo que Adán iba a hacer. Pero Dios ya había previsto un Cordero que había sido inmolado, sacrificado, completamente consumido, totalmente entregado. Jesucristo no fue entregado en parte, fue totalmente inmolado. Eso lo dice claramente el profeta Isaías. Todo el Cordero de Dios fue entregado, fue inmolado, fue sacrificado. Todo el cuerpo de Cristo fue destruido por nuestros pecados. Su cabeza, sus espaldas, sus piernas, sus manos, sus pies. Su cara fue desfigurada, golpes le desfiguraron. Todo el cuerpo de Jesús lleva las huellas de nuestro pecado. Él era el Cordero que iba a ser inmolado para la remisión. Remisión es remover el pecado, para pagar por el pecado. Esa es la relación con eso. Es aquí donde los corderos expiatorios que morían para la remisión de los pecados de las personas que ofrecían esos corderos, es aquí donde ahora Jesús es presentado y él mismo se muestra a todos como el Cordero de Dios que iba a hacer algo similar a esos corderos para morir por los pecados de aquellos, de muchos, dice la Biblia, el pecado de todos, de muchos. Vamos entonces a la letra D. Leamos Mateo 26, 45 al 56. Mateo 26, versículo 45. Y vamos a leer hasta el 56. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que os es necesario que así se haga? Es que en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué enfoque del Señor sobre la palabra, ¿no? Escrita, lo que está escrito, se va a cumplir. Eso es lo que todos los creyentes necesitamos, mantener nuestras miradas. No debemos perder de vista, hermano, no debemos permitir que nada en esta tierra nos quite los ojos
del Señor Jesucristo y de la palabra de nuestro Dios. Nada lo debe hacer, nada. Nada debería estar compitiendo con nuestras vidas, a pesar de que la verdad es que todos los días algo compite con eso. Alguien quiere ocupar el lugar de las escrituras de mi vida. Alguna situación y alguna circunstancia quiere absorber el tiempo mío con la palabra. Algún pensamiento, alguna circunstancia, alguna ley, algún mandamiento. Quiere que ahora en mi corazón haya una competencia. ¿A quién obro? ¿A quién obedezco? ¿A los hombres o a Dios? ¿A mi corazón o al Señor? A su corazón. ¿A quién obedezco? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, hay gente que ha hecho lo que Judas ha hecho. Hay gente que, oyendo el Evangelio, han hecho como Judas, entregaron a Jesús. Jesús les dice, amigo, ¿a qué vienes? La escritura se va a cumplir sobre sus vidas. No podían profesar a un Dios y decir que conocían a un Dios y seguir viendo en el pecado. La escritura que hablaba que eso no se debía hacer, se va a cumplir un día sobre sus vidas para condenación. No podíamos ver a la gente indiferente, siguiendo en el pecado, riéndonos de ellos con sus propios pecados y participando con ellos cuando teníamos que advertirles del infierno de fuego, donde van a ser castigados por sus pecados. No podíamos perder de vista y vender a Jesús por 30 monedas de plata, cambiándolo por las cosas de esta tierra, por querer tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo y entregar a Jesús. Y el propósito de Jesús sobre mi vida como algo que no tiene importancia y significado. Pero muchos vamos a ser así. Sí, Judas es un ejemplo, está en la Biblia, pero Judas es un ejemplo de lo que muchas personas van a hacer si no vienen a Jesús con un corazón arrepentido y ponen sus ojos en las Escrituras. Y la Escritura se puede cumplir en tu vida para salvación, que es lo que Dios quiere obrar en este momento en tu vida, o las Escrituras se pueden cumplir en tu vida para condenación si tú rechazas a Jesucristo y rechazas las Escrituras de tu vida. Si las Escrituras no son tu autoridad y si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, tú estás rechazando a Jesús como lo hizo Judas y lo vendes por 30 piezas de plata. Cualquier cosa puede representar eso. Y lo entregas con un beso. Y lo haces porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y muchos no quieren ver eso. Muchos no se dan cuenta de eso. Los que nos damos cuenta tenemos que advertirle a aquellos que no se dan cuenta. Amigo, ¿a qué vienes? Llevas tiempo viniendo a la iglesia y sigues siendo el mismo pecador sin arrepentimiento. Amigo, ¿a qué vienes? Hay familiares que ustedes conocen, que tienen ahí, que se han acercado a la iglesia y están viviendo en sus pecados. Tienes que hablarles de esta historia de Jesús. Tienes que contarles lo que hemos estudiado hoy acerca de este evento y cómo ese evento se revela una persona que se puede identificar plenamente con nuestras vidas y somos como un Judas que traiciona al Señor, que le da la espalda a Jesús. Así yo sé que Jesús iba a morir por mis pecados, yo sé que Jesús es el Señor, pero aquí está, lo vendo, lo entrego por 30 piezas de plata. Algunas piezas de plata son unas cervezas y vivir en pecados con el mujeriego y otras cosas semejantes, o vivir buscando diablos en las esquinas y amando las cosas de este mundo y vivir obedientes a las cosas de mi corazón y no obediente a lo que está escrito. Hermanos, eso es solo una aplicación que yo le hago a todo esto para que cada uno pueda examinar su propia vida y revise otras cosas también en las que Dios quiere usarle como un instrumento, porque no podemos ver tantos Judas allí a veces obrando como Judas y dejarlos allí en paz. Hay que advertirle, ojalá uno de sus discípulos, Mateo o Juan, se hubiera mandado encima de Judas, lo hubiera cogido con sus manos, lo hubiera zarandeado, lo hubiera mirado a los ojos y le hubiera dicho, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿No sabes que la Escritura dice lo que va a suceder de aquel, ay de aquel quien entregue? Imagínense cómo quedó Judas Iscariote registrado para nosotros por toda la historia. Y dónde se halla, ya sabemos dónde se halla. Este es un hombre que seguro está en la perdición. Sabemos, la Biblia lo dice. Judas nunca se arrepintió. Judas sintió remordimiento y fue y se quitó la vida. Eso no es un Judas arrepentido. Es un Judas simplemente remordimiento
pero no hay más. Y detrás del remordimiento pueden haber lágrimas, puede haber golpes de pecho, pero si no hay arrepentimiento, la Biblia dice, todos pereceréis. Señor, te damos gracias por habernos permitido el tiempo de estudio de esta noche, por esta manera en la que tu palabra sigue hablando en nuestras vidas, edificándonos, exhortándonos, Señor, enseñándonos y amonestándonos, Señor. No hay algo, Señor, que tu palabra no se pueda aplicar en nuestras vidas. Todos deberíamos encontrar muchas cosas, Señor, en nuestras vidas donde tú nos amonestas, nos exhortas, Señor. No queremos ser indiferentes al pecado de nuestros familiares, amigos y conocidos, Señor. No queremos haberle ofrecido oportunidades a la gente, haberle dado un plato de comida, haberle dado una ofrenda a una persona que la necesitaba, pero no haberle presentado el Evangelio, Señor. Haber visto a Judas allí traicionando, entregando sus vidas a las cosas de este mundo, vendiendo y traicionando a Jesús, rechazando la palabra que está escrita, que es una autoridad, Señor, que se cumple. Todo va a pasar en esta tierra, pero nada de la ley va a quedarse sin cumplir. Y aquí tenemos, Señor, este tiempo de estudio que nos ha bendecido y a través de lo cual, Señor, te damos gracias y pedimos que por favor obres en nuestras vidas donde necesitamos, Señor, ponernos pilas, Señor, delante de ti y no seguir oyendo y ser oidores olvidadizos. Por eso te pido que lo que tú has hablado al corazón nuestro, al corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor, los lleve a hacerse en tus manos, Señor, aquellas herramientas para advertirle a los hijos, a las hijas, a los nietos, a los hermanos, a los padres y a todas esas amistades y conocidos, compañeros de trabajo, Señor, que viven en impiedad, Señor, que no se han arrepentido, por eso siguen tan descaradamente en la práctica de sus pecados. Y no somos nadie para condenarles, Señor, pero sí somos personas que les podemos amonestar y advertir, Señor, porque es una muestra de amor. Tu palabra dice que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y es mejor, Señor, mostrarle el amor a una persona diciéndole que su camino es un camino que lo conduce a la perdición, que dejarle allí, Señor, seguirle llamando papá, mamá, hermano, amigo, primo, tío, sobrino, lo que sea, Señor, y finalmente verle cómo iba camino a la perdición, Señor, y en cualquier momento el virus o lo que sea, Señor, lo hace partir de esta vida a la eternidad y va a pasar la eternidad condenado, Señor, como le ha pasado a Judas Iscariote. Y por favor, Señor, no permitas que esto pase. Te rogamos tu bendición y te damos gracias, Señor. Guíanos, Señor, para volvernos a reunir. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. Quedamos allí en el evento 29 y nos vemos el próximo jueves. Que el Señor me les bendiga, mis hermanitos, mis hermanas. Gracias, mi hermanita Rosaura, igualmente para su merced. Dios le guarde. Muchas gracias. Que pase buena noche, pastor. Gracias, mi hermanita María Hilda, igualmente. Gracias, María Hilda. Pues chao, hermana. Chao, hermanos. Gracias, Chao, Dios. chao, hermanita. Nancy, Johnson, Johnny Esteban, Dios les Chao, bendiga. hermanita Rosaura. Hermanita Rosaura ya se fue, dale. ¿Ya se fue? Chao. Bueno. Chao, hermanito. Chao, mi hermano. Bendiciones. Amén. Todos mis hermanos también que estén conectados por el Facebook, bendiciones a todos.